En este espacio se ha hablado muchísimo en torno a la educación, a la importancia de tener, pues de entrada, un diagnóstico claro de cómo vamos en cuanto a educación, cuántos maestros tenemos y cuántos inmuebles hay, cuántas escuelas, en qué condiciones operan esas escuelas, y en ese sentido ustedes están haciendo un trabajo muy importante. Bienvenida, Alexandra Zapata, coordinadora de Mejora tu Escuela del IMCO. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, muchas gracias, Paula. Pues háblanos esto del censo realizado por la SEP, sí, pero estos esfuerzos que han hecho ustedes para que tengamos más información. Exactamente, como bien sabes, el INEGI entregó todas las bases de datos y los resultados definitivos a la SEP el 31 de marzo. En los 6 meses que han transcurrido desde esa fecha, la SEP literalmente se ha sentado en los datos y se ha rehusado a hacerlos públicos. ¿Te refieres a datos nada más para de cuántas escuelas hay y en qué condiciones están, no? Los datos de cada escuela en el país. Se han soltado algunos de los datos. En el 31 de marzo se pusieron a disposición del público solo 16% de los datos. Entonces, en el pasado, en el segundo informe de gobierno del presidente Peña Nieto, cuando el presidente dijo que el censo era abierto y disponible a la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil precisamos que eso no es cierto. Solo el 16% de los datos están disponibles al público. Nosotros, durante todo este periodo que ha transcurrido, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, hemos hecho peticiones al IFAI para que se libere más de esta información que es patrimonio de los mexicanos. Nosotros pagamos este censo y no es propiedad, como lo ha hecho o como ha actuado la SEP, patrimonio de la burocracia educativa. Entonces, por primera vez, la SEP se negó a proporcionar los datos. El INEGI sí tuvo una resolución favorable y por primera vez el IMCO está liberando y poniendo a disposición de la ciudadanía bases de datos que ahora nos ponen del 16% de los datos que estaban originalmente disponibles. Ahora, hoy, desde este momento, en mejoratuescuela.org, los ciudadanos pueden consultar 77% de los datos. Faltan todavía 23% de los datos que la SEP tiene que hacer públicos, pero esto es un gran avance y bueno, gracias al INEGI, al trabajo exhaustivo que ha realizado el INEGI, también las organizaciones de ustedes, ¿no? Sí, de nosotros, de Mexicanos Primero de México Evalúa, hoy por primera vez el IMCO suelta estos datos y el hecho que... ¿Con qué se topan ya? Finalmente tenemos ese 77% por lo pronto de los datos. ¿Y qué hay? ¿Cómo están las escuelas de este país? ¿Cómo están los baños, las computadoras? De los datos que había hecho público la SEP, nos había dicho cuántas escuelas tienen baño. Lo que no nos había hecho público, que ahora encontramos en estas nuevas bases de datos que nosotros liberamos, son cuántos de esas escuelas tienen baños que no tienen agua. Por ejemplo, 20,000 escuelas tienen baños sin agua. Más de 68,000 escuelas en México no tienen suficientes bancos y sillas para que los alumnos se sienten. 68,000 escuelas tienen baños que no funcionan, 20,000 escuelas que no tienen sillas y mesas suficientes, 700 escuelas. La SEP nos había dicho cuántas escuelas tenían aulas de cómputo. Hoy se liberan los datos que indican que 700 escuelas sí tienen aulas de cómputo, pero esas aulas de cómputo no tienen luz. Entonces, hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer para transparentar esto y para resolver la problemática que ya se detectó en el sistema educativo. El hecho que el IMCO está liberando bases del censo educativo muestra la opacidad y la transparencia que está manejando la Secretaría de Educación Pública. Fíjate, qué importante, porque ahí está la trampa, ¿no? Sí, muy bien, tenemos 4 baños en cada escuela, sin agua. Sí, muy bien, tenemos salones de cómputo, sin computadoras, o con computadoras, pero sin luz. O con computadoras que los alumnos no pueden utilizar, sí, claro, solo los administrativos. Bueno, pues 77% ya de esos datos hoy, irán por más. Primera vez, ¿Cómo podemos consultarlos? Recuérdanos la página. Mejoratuescuela.org, por primera vez estos datos se hacen públicos a través del INCO. Bueno, pues vamos a verlo, por supuesto, con cuidado y todo el detalle. Alexandra, te agradezco muchísimo. Mil gracias. Gracias de verdad por tu presencia.